Hola a todos, bienvenidos al tercer episodio de este podcast. Hoy quería hablar sobre un tema que siento que es tan profundo que muchas veces cuesta poder explicarlo, que sería ¿qué es el hogar? Y también con eso quería hablar del sentimiento de pertenecer y no pertenecer a un cierto lugar. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que la palabra hogar significa imaginar un lugar lleno de comodidad, familiaridad y seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando uno decide empacar su vida en una maleta y mudarse? De repente ese concepto de hogar empieza a transformarse y a cuestionarse y hasta muchas veces fragmentarse. Es por eso que después de haber vivido por varios años en el extranjero, he experimentado una sensación extraña, pero a la vez podría decir que hasta hermosa, porque siento que muchas veces pertenezco a dos lugares, el país donde vivo en este momento y el país de donde vengo, pero al mismo tiempo uno siente que tampoco pertenece a ninguno de esos lugares a la vez. Es como si el corazón estuviera dividido, con raíces en un lugar, pero con alas en otro. A su vez, esta experiencia me ha hecho reflexionar sobre qué significa realmente estar en casa. ¿Es un lugar, una conexión emocional o es algo que llevamos adentro? Es por eso que hoy quería invitarte a explorar conmigo estas preguntas, compartiendo desde mi lado lo que he aprendido y lo que sigo descubriendo sobre esta dualidad de migrar y este sentimiento de pertenecer y no pertenecer, y también de cómo al final el hogar quizá no sea un lugar físico, sino también un espacio donde creamos nuestros recuerdos, nuestras relaciones y sobre todo nuestro corazón. Así que sin más preámbulos te voy a contar un poquito de mi historia. Todo comenzó por el año 2019, cuando yo decidí aplicar a una visa para vivir en Dinamarca por un año. En aquel entonces la situación social en mi país y económica no estaban en los mejores momentos. Había mucha inseguridad y a todo eso había que sumarle que yo, a pesar de tener mi trabajo y mi estabilidad económica, no me sentía muy feliz porque hiciera lo que hiciera para cambiar mi situación, como estudiar, para conseguir un trabajo mejor, etc. Había muchos factores externos que yo no podía controlar. Un día charlando con mi hermano, él me comentó de uno de sus amigos que se había ido a Australia por 2 años y que le encantó. Así fue como entre charla, fue que mi hermano me dice, ¿no te animarías a viajar y vivir en otro lado? En aquel entonces yo dije, no creo que esto sea para mí. Aparte debe ser muy complicado, muchos requisitos y demás. Pero la verdad fue que yo siempre, desde que era chica, soñaba con tomar un avión e irme a explorar otros lugares. Por ende, esa idea nunca se fue de mi cabeza. Fue así cuando llegué a mi casa, me puse a investigar y averiguar cómo podría aplicar para una visa que me permitiera vivir en otro país.
En aquel entonces yo quería ir a Australia, pero como no reunía todos los requisitos, decidí chequear otras opciones, porque al fin y al cabo yo me quería ir, cueste lo que cueste. Fue así como descubrí que reunía, digamos, el 90% de los requisitos para aplicar a un visado para Dinamarca. En aquel momento contaba, gracias a Dios, con el dinero, los ahorros, y también tenía la suerte de que pronto estaban por abrir los próximos turnos para poder aplicar. En aquel entonces todo aquello por mucho tiempo se sintió un poco abstracto e improbable, porque yo pensaba que era muy difícil y uno no tenía la garantía de que le iban a aprobar la visa. Pero viéndolo desde el lado de hoy, me doy cuenta que de alguna manera u otra lo estaba manifestando. Así fue que me senté a armar un plan y apenas habilitaron los turnos para aplicar al visado, decidí tomar uno. En aquel entonces era alrededor de junio y tenía que esperar como hasta septiembre para presentar todo el día, todo en el día del turno. Pero mientras tanto yo ya estaba trabajando mucho, pero me puse a trabajar el doble para ahorrar lo que más pudiera, y además había comenzado a tomar clases de inglés con una profesora privada. Así que muchos días yo terminaba de trabajar como a las 7 de la mañana, porque en aquel entonces yo trabajaba en un bar que estaba abierto 24 horas, 7 días de la semana. Y muchas veces me tocaba trabajar en el turno de noche o a la madrugada. Así que de ahí, cuando salía, me iba directo a la casa de mi profesora, como cerca de las 8 de la mañana, y comenzábamos las clases. Así fue durante meses, hasta 5 días antes de irme de Argentina. Poco a poco me tocó comentarles a mis padres la idea, pero yo siempre los consolaba diciendo: no se preocupen, que más allá de que aplique a la visa, no hay garantías de que me la acepten, lo que les daba un poco de esperanzas de que me quedara un tiempo más. Un par de meses después llega agosto y junto el gran día. Fue así como me fui a presentar a la Embajada de Buenos Aires, a la Embajada de Dinamarca en Buenos Aires, y presenté todo. En aquel entonces la idea era viajar a mediados de enero, luego de las fiestas, pero a último momento surgió un cambio un poco inesperado. Uno de los requisitos dictaba que desde la fecha desde que uno aplica a la visa, debía pasar no más de 3 meses. Por ende, o tenía que adelantar la fecha del viaje, o debería volver a sacar a otro turno y todo lo que implica volver a viajar y demás. Así que lo que decidí fue adelantar la fecha del viaje para principios de diciembre. Total, en aquel entonces yo seguía con aquella idea de que no era seguro que me aprobaran la visa y viajara. Luego de eso pasó el tiempo y 3 meses más tarde, luego de tanta incertidumbre del no saber qué iba a suceder, recibí un mail que decía que había obtenido la respuesta, pero que debería ir a retirarla a la embajada junto con mi pasaporte. Así fue que nuevamente viajé a Buenos Aires a retirar un sobre que contenía todo, pero no lo abrí hasta que me senté en el colectivo de vuelta a Rosario. Fue ahí que dije: bueno, ya no lo puedo posponer más, así que sea lo que sea, todo va a estar bien, y abrí el sobre. Cuando leí ese documento decía:
la agencia danesa de reclutamiento e integración internacional le ha otorgado el permiso de residencia con fecha de inicio el 1 de diciembre de 2019. En ese entonces se me heló la sangre y a continuación un sinfín de pensamientos y emociones se apoderaron de mí porque lo que creí que era impensable e imposible de suceder acababa de suceder y ahora no había vuelta atrás. Meses más tarde, el 2 de diciembre, luego de haberme despedido de mi familia, trabajo, todo aquello de lo que disponía, me subía por primera vez a un avión que me llevaría a cumplir mis sueños hacia un país del que no sabía ni dónde estaba ubicado en el mapa, pero de lo único que me recordaba era que siempre lo mencionaba cuando jugaba al Tutti Frutti y tenía que mencionar un país con letra D. Así fue que mi viaje comenzó, no solo hacia un nuevo país, hacia un nuevo continente o una nueva cultura, sino hacia el descubrimiento y el aprendizaje. Lejos de mi familia y de mi país, me tocó enfrentar lo inimaginable. Aprender a hablar un nuevo idioma, perder el segundo avión que me llevaba de Londres a Copenhague y tener que pedir ayuda para tomar el siguiente cuando mis valijas y todo lo que me pertenecía ya se habían ido con el avión anterior que perdí. Pero todo esto yo siempre mantenía la calma y a pesar de esa sensación de querer llorar, de la bronca, de que todo estaba saliendo de la manera que estaba saliendo, siempre me repetía a mí misma: tranquila, va a estar todo bien y lo vas a lograr. Luego de esa primera experiencia llegué a Copenhague, sola, pero feliz de que lo había logrado. Conocí gente nueva e hice mis primeras amistades, sin contar que además conocí a la persona que en aquel entonces, sin saber, se convertiría en mi esposo. Todo esto me llevó a pensar en todo lo que había aprendido y las amistades que había ganado en tan solo algunas semanas. ¿Qué hubiese pasado si decidía quedarme y no animarme a dar este paso? Te lo dejo ahí para que te imagines cómo yo me lo he imaginado. Esta no fue solo la primera vez que había decidido mudarme, porque al cabo de un año, yo había decidido que no quería volver a Argentina. Además, ya tenía mi pareja, lo cual me llevó a aplicar a otra visa, pero esta vez en Alemania, porque yo quería poder vivir y estar cerca de él, porque en aquel entonces no podía aplicar a otra visa nuevamente en Dinamarca. Al cabo de un año, luego de haber superado tiempos difíciles, el COVID, la distancia y demás, con mi pareja decidimos que era hora de encontrar la forma de que pudiéramos volver a estar juntos. Y fue así como decidimos casarnos y mudarnos a Suecia. Así que te preguntarás, ¿cómo viene todo esto relacionado al tema de hoy? Bueno, en primer lugar, uno suele tener por sentado el concepto de que el hogar es aquel lugar donde uno vive y está establecido. Pero para mí la palabra hogar tomó un significado diferente luego de años yendo y viniendo y luego de sentir que pertenezco y que no pertenezco acá y allá a la vez. Y es por eso que te lo quiero compartir. En primer lugar, aprendí que la palabra hogar no solo está ligada a un lugar físico, sino
a aquel lugar donde se encuentran aquellas personas que amamos, las cuales nos hacen sentir como en casa. Por otro lado, hogar es aquel lugar donde uno encuentra parte de sí mismo, es decir, aquel lugar que refleja quiénes somos o quiénes estamos en proceso de ser. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces me pasó que luego de vivir en tantos lugares, había veces que sentía que no pertenecía a ese cierto país o lugar donde vivía, porque aún me sentía ajena o inmigrante. Pero a la vez tampoco me sentía que pertenecía al país de donde yo venía, porque desde el momento que decidí irme, muchas cosas cambiaron dentro de mí y a su vez muchas cosas cambiaron en el país, lo cual yo sentía que no se alineaban conmigo, ni con mis valores, ni con mis pensamientos. Es ahí cuando uno entra en esa etapa del no pertenecer, en donde uno comienza a cuestionarse qué significa verdaderamente la palabra hogar. Esto me llevó a elaborar mi propia definición como respuesta a ese pensamiento y te la quiero compartir. Hogar no es algo que se encuentra al azar, sino algo que se decide construir. No solo es una elección consciente, sino un acto de intención y de corazón. Es ese lugar donde alguna vez fuimos con todas las experiencias y recuerdos que traemos con nosotros, pero también donde decidimos ser, abrirnos al presente y permitirnos crear algo nuevo. Al vivir lejos de donde crecí, me di cuenta de que no se trata solo del espacio físico, sino de cómo lo haces tuyo. Hogar es ese rincón donde tus raíces comienzan a crecer otra vez, donde las paredes que antes eran desconocidas empiezan a reflejar quién eres. Es ese proceso de adaptación y conexión de tomar pequeños momentos y convertirlos en algo significativo. Una taza de café en tu ventana favorita, el abrazo de alguien que te entiende o incluso el simple hecho de sentirte cómodo al caminar por una calle que antes te era ajena. Hogar para mí es más que un lugar, es la decisión de quedarse, de adaptarse, de crear un espacio donde pueda ser uno mismo. Es mirar al alrededor en cualquier parte del mundo y decir, esto es mío y aquí puedo pertenecer. Así que como conclusión, si alguna vez te has sentido entre dos mundos o como si no pertenecieras completamente a ninguno, recuerda que no necesitas encajar en un molde, ya que tú tienes el poder de definir qué es el hogar para ti. Puede ser una calle que recorres cada día, la sonrisa de alguien que amas o incluso un rincón de paz que creas dentro de ti mismo. Y recuerda que el hogar no es algo que se encuentra, sino algo que llevas contigo y eliges construir con amor, paciencia y gratitud. Y quizás en esa búsqueda constante descubras que el hogar no solo está en un lugar, sino en cada momento en el que tu corazón se siente en paz. Si te gustó este episodio, me encantaría que me lo hicieras saber dejándome un comentario aquí mismo o compartiendo este episodio con aquellos que consideres que le puede servir escucharlo. Desde ya, muchísimas gracias por llegar hasta el final y acompañarme en este episodio. Espero que tengas un hermoso día y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.